Pakistán acaba de sufrir una de las mayores inundaciones de su historia, donde la tercera parte del país ha estado bajo el agua. En la China, el principal río Yangtze ha tenido también una de las sequías más severas de su historia, dejando a 400 millones de personas sin agua. Ambos hechos recientes nos resaltan la mayor preocupación mundial: los efectos adversos que causa el cambio climático por el calentamiento del planeta. Son varias las razones, pero esto nos lleva a cuestionarnos cómo las actividades de los seres humanos están afectando el planeta. Se considera que la principal razón es el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, es decir, el uso del petróleo, el uso del carbón y del gas natural para generar electricidad. Esto también nos lleva a cuestionarnos cómo generamos electricidad hoy en día y si se pueden reemplazar estas fuentes por otras fuentes. Vamos al Perú. Año 92. Un año muy difícil de olvidar para los que tenemos canas, por la situación de terror que vivía el país y, en mi caso, porque terminaba la universidad con muy pocas esperanzas de encontrar un buen trabajo. Muchos recuerdan la falta de luz, la falta de agua, las duchas con balde de agua calentada con tetera querosene con un olor no muy agradable. Les hablo de tan solo 30 años atrás. 4 años después, 1996, con un país muy distinto políticamente, socialmente, económicamente, empezaba mi carrera en el sector eléctrico. En ese momento, el 95% de la generación de electricidad era con hidroeléctricas. Y un hecho particular: el año 92 es el año donde se registra en las últimas décadas como el más seco. Es decir, no todos los apagones del año 92 se debieron a la situación de terror que vivía el país, sino también a la madre naturaleza. De alguna manera, habíamos puesto todos los huevos en la misma canasta y dependíamos mucho de la hidroelectricidad. Esto cambia radicalmente a inicio de los 2000, con el inicio de la explotación comercial del gas de camisea, un gas que había sido descubierto 2 décadas atrás. Hoy en día, camisea representa el 40% de generación del Perú. Es decir, si ustedes entran a una habitación y ven 2 focos, prácticamente uno tiene el agua atrás y otro el gas natural de camisea atrás. ¿Sabían de eso ustedes? Este gas también ha traído un efecto importantísimo al país. Ha sido uno de los motores del crecimiento de los últimos años. Las industrias que hacen uso intensivo de calor, como son los cerámicos, textiles, vidrios y plásticos, se han visto muy beneficiadas. Más de 1 millón de casas utilizan gas natural como fuente de energía. Más de 200.000 autos utilizan el gas natural. Un ejemplo concreto de cómo impactó la industria el gas de camisea: Cerámica San Lorenzo. Esta empresa utilizaba para su proceso productivo GLP, gas licuado de petróleo, que es un derivado del petróleo, y llegaba por camiones cisternas a su planta. Con la llegada del gas de camisea, comenzó a llegar con la tubería, costando la tercera parte. Esto trajo una transformación en la empresa, pasando a exportar más del 30% de su producción. Es importante que entendamos cómo son las fuentes de generación. Es importante entender cuáles son las fuentes de energía de los países. Camisea está metido en la vida diaria de todos ustedes, desde que se levantan y prenden un foco, desde que van a la cocina y calientan el agua, desde que usan algún producto como el vidrio, plástico, cerámicos, o de que salen a la calle y toman un taxi o hacen uso de un vehículo. Sin embargo, este gas natural de camisea, que se usa para generación termoeléctrica y otros usos, sigue enviando CO2 a la atmósfera, que hacen que se caliente el planeta y se produzcan estos efectos adversos del cambio climático. Esto nos obliga hoy en día a tomar acción frente a esto de acá. ¿Cómo podemos responder? ¿O cómo está respondiendo el mundo? Porque este es un fenómeno no solo del Perú. Es con el ingreso masivo de la generación renovable no convencional, que es la generación solar y eólica. Eólica es la generación que mueve con el viento las paletas. Se considera que la energía renovable no convencional no es parte, sino la solución al cambio climático. Vamos a dejar de consumir
menos combustibles fósiles que generan CO2, que van a la atmósfera, que calientan el planeta y causan los efectos de Pakistán y la China, que hablaba al inicio, a comenzar a utilizar de manera masiva energía eólica y solar. Luego, esta electricidad, cuando llega a la puerta de tu casa, llega a la puerta de tu industria, llegará limpia de emisiones y va a reemplazar consumos que son dañinos. A manera de ejemplo, llegará a tu casa, dejarás de utilizar el combustible, la gasolina para el auto y utilizarás electricidad para tu auto eléctrico como fuente de energía eólica o solar. En las industrias, dejarás de utilizar calderos que utilizan petróleo para pasar a utilizar calderos que utilizan electricidad con energía limpia atrás. ¿Cómo se le conoce este fenómeno? Tal vez ustedes ya lo han escuchado, lo han leído en los diarios, en las noticias. Es la famosa transición energética. ¿Qué es la transición energética? No es más que dejar de consumir combustibles fósiles, que es gas natural, petróleo, carbón, que contamina el medio ambiente, y utilizar energía limpia. Y además, la electrificación de algunas actividades. Creo que la más resaltante y fácil de entender son los autos eléctricos. Todos somos parte de esa transición energética. De acá a unos años, la tercera parte de generación de electricidad del Perú será con las energías renovables no convencionales. La otra tercera parte será con hidroeléctricas y la otra tercera parte con gas natural. Es decir, cuando ustedes de acá a unos 10, 15 años entran en una habitación y vean 3 focos, atrás de un foco estará el agua, con las hidroeléctricas. Atrás de otro foco, los combustibles fósiles, básicamente gas natural de camisea. Y atrás del otro foco, la energía eólica y solar. Esto ya está ocurriendo en el Perú. Esta transición energética no es algo que se venga, y está ocurriendo en el mundo. En el Perú, la máxima demanda de electricidad es superior a los 7.000 megavatios. Para que se haga una idea, hay una central eólica Punta Lomitas que está a punto de inaugurarse con 260 megas. Hay una planta solar en el sur, en Moquegua, que es Rubí, de 140 megas también, que ya está en operación. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué necesitamos hacer todos nosotros para que el cambio climático no destruya el planeta? Necesitamos personas, empresas con propósitos claros, que batallen por décadas. Ustedes se pueden preguntar a estas alturas, Juan Antonio, ¿cuál es tu propósito? Y se los digo, es promover buenas prácticas empresariales para una mejor convivencia e impacto positivo en la sociedad. Tengo la suerte, el privilegio de trabajar en una compañía que está presente en más de 19 países en el mundo, con más de 4.000 trabajadores. Todos unidos, todos alineados con un mismo fin, que el cambio climático no destruye el planeta. Un ejemplo concreto, hace unos años compramos unos activos hidroeléctricos en Perú y venían con un terreno listo para construir una central termoeléctrica en la zona de Lurín, al sur de Lima. Fue en ese momento que nosotros volvimos a nuestro propósito como compañía y dijimos, ¿vamos a ser consecuentes o no? Y decidimos que sí, que íbamos a ser consecuentes. Entonces no construimos esta central termoeléctrica que iba a generar con gas natural y enviar los gases a la atmósfera y la vendimos para otro uso. ¿Qué ocurre cuando tienes un propósito claro, en lo personal o en lo empresarial? Hay un efecto en ti. Tus días tienen sentido. Te sientes renovado. Te sientes encantado por la vida. Te vuelves lo que se dice una persona de lunes. Una persona que está esperando el lunes para ir a trabajar a las operaciones, ir a trabajar a la oficina, hoy en día en un mundo virtual, encantado por hacer algo que trasciende. Ustedes le pueden preguntar a un operador de una empresa renovable, ¿qué tal tu chamba, como decimos en Perú, o qué tal tu trabajo? Y considero que podrían tener 2 tipos de respuestas. La primera de ellas, acá pues jefe, operando una hidro a más de 4.000 metros de altura. La segunda, acá jefe, transformando el mundo, haciendo que el mismo sea sostenible y tenga un impacto positivo y, por supuesto, en mi familia. ¿No sienten una respuesta totalmente diferente en este operador, en estos operadores, en cual hay uno comprometido realmente con la sostenibilidad y está encantado por lo que hace? Así como el propósito es importante, es la forma de cómo hacemos las cosas. ¿De qué sirve definir
un propósito de una empresa renovable si después estamos vertiendo aceite de los generadores en el río? Como dirían nuestros abuelos, no hay solo que ser, sino que también hay que parecer. Cuando tú crees en tu propósito, esto se nota. Nosotros, como compañía, hemos dejado de trabajar con potenciales clientes, potenciales proveedores, porque tenían denuncias de colusión en otros países, tenían denuncias de prácticas contra el medio ambiente, y cuando nos hemos acercado a ellos no han sido capaces de levantar estas observaciones. Esto encima trae un efecto súper positivo en la interna de las compañías. Nosotros manejamos índices de satisfacción de los trabajadores que van cercanos a los 98% por el compromiso que tenemos con el propósito. Así como hemos batallado años o décadas contra el cambio climático, tenemos que tener la misma convicción desde las empresas en el Perú. Somos los que construimos plantas de generación, hospitales, carreteras, infraestructura de comunicaciones. Generamos miles de empleos. Esto nos da mucha responsabilidad y debemos tener la fe para un mejor país. Ustedes pueden reflexionar en este momento, Juan Antonio, suena muy lógico lo que dices, tanto del fondo como la forma, es decir, el propósito y hacer las cosas de manera correcta. ¿Basta con esto? Yo le diría que sí, si somos proactivos. Los invito a todos ustedes, que son parte de la sociedad, a tomar acciones concretas. Si ustedes son de las personas que les fastidia, que no se respete el paso peatonal, den el ejemplo y súmense a este pequeño grupo. Vamos a tener en un mes días buenos, días malos, en un año meses buenos, meses no tan buenos, en una vida décadas buenas, décadas no tan buenas. Esto no debe dejar que dejemos de avanzar día a día, mes a mes, año a año, década a década. En Estados Unidos, en los 80, se discutía ya los efectos adversos que causaba el cambio climático. Recientemente había una ley trabajada por muchos años que iba a permitir que el Estado de Estados Unidos desembolse 375.000 millones de dólares para combatir el cambio climático por una década. Esta ley había habido cientos de personas atrás y cuando estaba a punto de salir, el último senador dijo que no iba. Esto trajo mucha desesperanza. Mucha gente dijo, hasta acá llegué, no voy para adelante. Sin embargo, hubo un grupo pequeño que decidió tomar acciones concretas y siguió adelante. Y lograron revertir esta decisión y se aprobó esta ley. Así como esta batalla contra el cambio climático, tenemos nosotros otro gran proyecto que se llama Perú. No es un proyecto de 1, 5 años, es un proyecto de 50, 100, 200 años. Sigamos construyendo este país con propósitos positivos que den lugar a acciones concretas y con el optimismo de siempre para un mejor país. Muchas gracias.